Bienvenido a las Adam Tech Pills. Mi nombre es Fernando de la Rosa y he seleccionado para vosotros 5 artículos que me han parecido relevantes sobre el mundo de la tecnología y los negocios. En esta edición voy a hablar, lo primero de todo, de cómo la inteligencia artificial impacta en el trabajo. Lo segundo, hablaré de cómo la cultura de los datos está cambiando el mundo de la creatividad. En tercer lugar, hablaré de cómo Google, una de las empresas más importantes en medición del performance de sus empleados, le está pidiendo que vuelvan a la oficina y las implicaciones que esto puede llegar a tener. En tercer lugar, me gustaría hablar de las famosas gafas de 3.500 euros de Apple y de que hay gente que dice que esto no va a funcionar ni de broma, y estaría bien saber las razones. Y el último detalle, ¿sí?, es cómo el 3%, variar el 3% de un producto hace que probablemente tengas más probabilidades de tener éxito que si cambias muchas más cosas. Nada, espero que lo disfrutéis y ahora voy a ir artículo por artículo comentándolo. Vamos a por la primera selección. En este caso he seleccionado, más que un artículo, un reportaje del Institute for the Future of Work que habla del impacto de la inteligencia artificial en el trabajo. La verdad es que es un documento muy extenso y muy bien documentado, donde además, si os da pereza leerlo, está todo organizado con vídeos, con lo cual más fácil imposible. Fíjate que nos hace una introducción muy sencilla alrededor de los beneficios y los riesgos de lo que tiene la automatización y la inteligencia artificial, muy detallado, y nos explica, pues bueno, cómo los algoritmos, cómo la inteligencia artificial afecta a algunos trabajos. Pone 3 ejemplos que me han gustado, que es la parte del mundo de la publicidad, el mundo de la selección de personal o el mundo del management. A partir de ahí empieza a analizar cómo impacta la inteligencia artificial en la forma de tomar decisiones en los negocios. Cómo se puede automatizar según qué áreas y según qué áreas no, qué elementos hay que tener en cuenta y cuál debería ser el proceso, ¿sí? Entonces, hace muy buen acercamiento, y el segundo punto ya entra en exactamente cuál es el despliegue, cuáles son las preguntas, cuáles son las cosas a tener en cuenta para poder desarrollar o acercar todo lo que tiene que ver automatización e inteligencia artificial dentro de la empresa. Los 2 últimos puntos, que tiene una visión mucho más global y habla del trabajo en sus implicaciones de, bueno, esto nos va a quitar el trabajo a todos o va a generar más trabajos, cómo impactará esto en la equidad y en la distribución de la riqueza, y por último fija lo que le han llamado, esto es muy americano, lo de los principios básicos de un buen trabajo. Un buen trabajo no es aquel que respeta una serie de reglas donde tanto el humano como la tecnología sacan lo mejor de las dos partes. Está súper bien y os recomiendo pues la lectura, o si no, simplemente revisar los vídeos, y con esto ya os haréis una radiografía y un mapa general de las diferentes áreas de impacto que tiene la inteligencia artificial en el mundo de la empresa. Vamos a por el segundo artículo. Este artículo tiene un título muy largo: La cultura dirigida por datos mató al genio creativo e intuitivo, y la inteligencia artificial potenciará el proceso. Vale, este es un artículo de Antonio Ortiz. Si no lo conocéis, es alguien al que seguir. Error 500 se llama su espacio, ya no sé ni si llamarle blog o no blog, y habla de una cosa que me parece fundamental. Y es, primero de todo, pone el ejemplo de una película donde hay una introducción de 3 minutos de la protagonista conduciendo. Esto hoy en día es inconcebible. ¿Por qué? Muy fácil. Porque de repente tenemos a todas las plataformas en streaming midiendo la atención de los usuarios, y te dicen que si esta escena dura más de 30 segundos, la gente desconecta y no vuelve a conectarse a la peli. Entonces, fíjate tú cómo ha cambiado el mundo de la creación audiovisual, donde antes se permitían el despliegue creativo de un director, y hoy en día gran parte
de las aplicaciones o gran parte de las instrucciones de una película vienen marcadas por un conjunto de datos. Tiene que haber un tipo de chica, tiene que haber un tipo de trama. Las secuencias de acción no pueden durar más de tanto tiempo, las de sexo menos de tanto. A partir de ahí tú tienes en las carátulas que le enseñas en Netflix, dependiendo del usuario hay que hacer diferentes tipos de variaciones. Y es ahí donde de repente nos damos cuenta de cómo la industria creativa está haciendo que todos los contenidos converjan. ¿Sí? Cada vez nos damos cuenta de que las canciones siguen todos un patrón muy parecido. Las películas, fíjate, superhéroes a gogo, remakes, sagas, franquicias. Entonces, de repente nos estamos dando cuenta de que los datos nos están marcando aquello que por ahora ha tenido éxito. Y lo que plantea en este fantástico blog es, ostras, ¿y qué pasa con la creatividad? ¿Qué pasa con aquello inesperado? Entonces creo que es una grandísima reflexión, porque de repente nos damos cuenta de que la tecnología es muy útil optimizando. Si ya ha habido un éxito, podemos imitar de forma muy rápida y cada vez más acelerada. Cuando algo ha tenido mucho éxito, de repente podemos replicarlo de forma muy muy rápida. Y esto en el mundo creativo, en el mundo de la creación de contenidos, ostras, es una gran alerta para los creadores. Tú siempre has creído que tu obra estaba inspirada por los duendes y que esto pues iba a transformar la visión del mundo, y a la que consigues eso de una forma muy rápida estás consiguiendo que todo el mundo te imite. Pero por otro lado, lo que nos damos cuenta es que esa obra, esa capacidad de crear algo nuevo desde cero, que ha impactado a lo largo de la historia de la humanidad en las artes, y en las artes tanto plásticas como en la literatura, esto no te lo puede generar la inteligencia artificial. Entonces, da para reflexionar, porque si tú realmente quieres sorprender a la gente, probablemente no utilizarás todas estas herramientas. Si tú quieres replicar e intentar acercarte a lo que a todo el mundo le gusta, pues probablemente utilizarás todas estas herramientas. Las consecuencias de esto sobre el consumo son gigantescas, y sobre cómo nos acercamos a esas modas o buscamos la originalidad. La tecnología es muy útil para explotar un negocio, unos contenidos, una oportunidad. Tiene muchas más dificultades para explorar los límites donde nunca alguien ha albergado. Una inteligencia artificial no te creará el cubismo, el futurismo o cualquier movimiento artístico que luego ha tenido muchas consecuencias en la sociedad. Y creo que el artículo merece muchísimo la pena, y todos los ejemplos que pone son fantásticos. Así que muchas felicidades, Antonio. Excelente inspiración. El tercer artículo tiene que ver con, otra vez, trabajo en remoto, o trabajo híbrido, o trabajo en la oficina. El titular me llamó mucho la atención. Google está diciendo que la gente vuelva y que tu asistencia a la oficina va a contar como un elemento crítico en performance. ¿Por qué me llamó tanto la atención? Yo he conocido algunas personas que han estado trabajando en Google, y en Google la mayor obsesión es toda la parte de People Analytics. Básicamente, dependiendo de tus comportamientos, te hacen una trazabilidad y te hacen un patrón y te conectan al potencial que tú tienes para generar performance para la compañía. Entonces, si Google, que es una empresa dirigida con datos, que una de las principales obsesiones es revisar y gestionar y analizar los datos de todos sus empleados para ver cómo optimizan el performance, y Google está diciendo que todos en la oficina, es una señal para todos, para navegantes, y es, ojo, que de repente siempre hemos pensado que las tendencias son como un péndulo, que ha habido una tendencia gigantesca a trabajar en remoto, y ahora de repente el péndulo va a venir muy fuerte a todo el mundo otra vez de nuevo a la oficina. Entonces, ¿dónde quedará el punto de equilibrio? Nadie tiene ni idea. Lo que sí que está claro es que desde Google ya nos están diciendo que trabajar en remoto siempre, ni de broma. Entonces, si Google lo dice que tiene datos, debería de ser un síntoma de los tiempos que nos van a venir. Entonces, nada, echarle una ojeada, porque yo creo que es más allá de lo que te explican, es lo que hay detrás del artículo. El siguiente artículo me gustó muchísimo.
¿Por qué? Porque, bueno, pues te habla de las famosas gafas de Apple, de las Vision Pro. El profesor Scott Galloway tiene un tono muy ácido, ¿sí? Porque es bastante destructivo. Pero por otro lado está muy bien. Está muy bien lo que hace, está muy bien lo que explica y está muy bien cómo lo justifica. Entonces, bueno, te explica básicamente que desde Apple siempre ha habido una capacidad gigantesca por transformar sectores. Esto ya lo sabemos. Continuamente le hemos estado, o el público o los fans de Apple le han estado demandando alguna innovación disruptiva. Y de repente la tenemos aquí. Son unas gafas de realidad virtual y realidad aumentada al mismo tiempo, que viene a coger pues una tendencia que había el año pasado, que hablábamos mucho del metaverso y de todas las implicaciones que tiene. Y a partir de ahí, pues bueno, hace un artículo muy interesante sobre cuáles han sido los elementos que le han llevado a tener mucho éxito en cada uno de estos productos disruptores. Habla de que el primer iPhone era una chapuza, ¿sí? Pero gracias a venderlo, a tener un montón de datos y a poderlo optimizar, la segunda iteración estuvo bien y la tercera ya ni te cuento. Y a partir de ahí se conquistó en un grandísimo producto. Lo mismo pasó con el iPad y bueno, de repente te empieza a hacer una reflexión de algunos detalles, como que se han dejado arrastrar por una promesa de un montón de contenidos en realidad virtual que no llegan, pero sobre todo lo que me ha gustado es el detalle de que este es un producto pensado para la pandemia. Este es un producto que tú consumes solo, en tu casa, sin nadie. Entonces, cuando a día de hoy la tendencia es, ahora estamos intentando recuperar y sociabilizar mucho más de lo esperado. Y te habla de cómo probablemente han perdido su oportunidad de poder recoger y poder aplicar todas las tecnologías a un tema como es la movilidad, y en lugar de eso se han ido a una tecnología muy concreta, muy conservadora, y que probablemente esto les llevará a pegarse su primer gran tortazo en el mundo de la innovación. Entonces, no lo sabemos, no tenemos ni idea. Hablar del futuro y la adopción de tecnología siempre ha sido una quimera. Ya hace un año, cuando hablábamos del metaverso, nos sonaba raro, y probablemente el tener una televisión en los ojos nos sonará más raro. Entonces, bueno, creo que el profesor toca algunos detalles que probablemente nos debería de hacer reflexionar sobre este lanzamiento que debería ser disruptivo y cambiar el consumo de contenidos, pero es otra vez, nadie tiene muy claro y esto para qué sirve. Entonces, nada, interesante lectura si te gusta la tecnología y te gusta estar en las novedades, porque te das cuenta de que muchas veces no tenemos una buena opinión de los lanzamientos y nos dejamos arrastrar por las sensaciones. Si tú eres fan de Apple, te parece maravilloso, te habrá llamado la atención el precio, pero te parece maravilloso, te gustaría probarlas. Y si no eres fan de Apple, directamente dices vaya chorrada. Continuamente en la introducción de tecnologías hacemos lo mismo. Entonces, creo que el artículo saca algunas de las claves interesantes que todos deberíamos de reflexionar frente al lanzamiento de tecnologías. El quinto artículo me ha gustado mucho porque hay un fantástico libro que se llama The Good Ideas, Where the Good Ideas Come From, que hablaba de un concepto que a mí se me quedó grabado, y es el concepto de adyacente. Continuamente pensamos que en los negocios hay una posibilidad de hacer una innovación disruptiva, ¿sí?, y avanzada, y que da un salto y que rompe el mercado, cuando en verdad la gran mayoría de buenas ideas, ¿sí?, son ideas adyacentes, es decir, que están muy cerca de lo que funcionaba y que cambian un poquitín. Entonces, he encontrado por fin un artículo que respalda un concepto que está por ahí suelto en uno de los libros, en este libro, y habla del 3%. El 3% en Cataluña no está asociado a otra cosa, pero en este caso el 3% habla de si varías un 3% el producto, al resultar familiar es mucho más fácil que los clientes lo acojan y lo adapten. Algo que es
que cambia un 50%, ni te suena familiar ni sabes cómo utilizarlo. El ejemplo es estas zapatillas, pues son unas Nike, pero cuestan $400. ¿Por qué? Porque son Tiffany's. ¿Y qué han cambiado? Ostras, no han cambiado la forma, han cambiado un poquitín el color, han cambiado la etiqueta, han cambiado 4 detallitos. De repente nos damos cuenta de que hay una regla, que es la regla del 3%, que es lo que consigue que nos sintamos cómodos y que, bueno, es novedoso y nos satisface nuestra curiosidad. Tenemos la sensación de que avanzamos, pero seguimos consumiendo. Entonces creo que es un grandísimo artículo, por una serie de ejemplos muy chulos, como por ejemplo el equipo de Spotify descubrió que en ese listado de recomendaciones semanales que te ponen, si todas las recomendaciones fueran nuevas, la gente no lo utilizaría. En cambio, si tú ahí dentro de esa lista varías solo un 3% de las canciones, ¿sí? Te dan un 3% de novedades, tú estás mucho más enganchado. De repente nos damos cuenta de que esto lo podemos replicar en muchísimos ámbitos, ¿sí? Entre nosotros, no sé si será un 3%, ¿sí? Pero que es un adyacente y que tenemos que entender cómo acompañamos a nuestros clientes en ir moldeando los cambios que hacemos en los productos, me parece fundamental. Entonces, más que el 3% probablemente será adyacente, pero creo que es un artículo maravilloso que explica que el éxito muchas veces no va de hacer algo completamente nuevo, sino en mejorar aquello que vaya a ser entendible por nuestros clientes.